Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar, algo que ha capturado la atención de muchísimos de ustedes y que, honestamente, a mí también me tiene muy intrigada. Como ven por el título, vamos a hablar de amor, y no de cualquier amor, sino de las recientes declaraciones de la queridísima Hande Erçel, y sí, como muchos sospechan, estas palabras tienen una conexión especial con nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante entramado de sentimientos y posibles reconciliaciones, les quiero recordar algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, cada suscripción nos motiva un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad, analizando lo último del mundo del entretenimiento y, por supuesto, desgranando estas historias que tanto nos apasionan. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia que ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos en modo detective es, sin duda, la entrevista que Hande Erçel concedió recientemente. Para quienes no estén al tanto, Hande es una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel internacional, y su vida personal, como era de esperar, es objeto de muchísima curiosidad. Y por supuesto, el capítulo más seguido y comentado de su vida sentimental ha sido, y sigue siendo, su relación con Kerem Bürsin. Ustedes saben, esa química explosiva que traspasaba la pantalla en la serie Sen Kalkapm, y que luego conquistó los corazones de millones fuera de ella. Pues bien, en esta reciente entrevista, Hande habló de amor. Y cuando Hande habla de amor, todos escuchamos. Lo que dijo fue sutil, elegante, pero a la vez cargado de significado. No mencionó nombres explícitamente, pero el contexto, las insinuaciones, las miradas al hablar del tema, y el hecho de que estas declaraciones se produjeran en un momento tan particular, nos han llevado a todos a pensar en una persona, Kerem Bürsin. Ella habló de lo que significa el amor para ella en esta etapa de su vida. Dijo que el amor es algo que se construye, que se nutre, que requiere paciencia y comprensión. Describió el amor como un espacio de crecimiento mutuo, donde ambas personas se impulsan a ser mejores versiones de sí mismas. Palabras que, si lo piensan bien, encajan a la perfección con la dinámica que muchos percibimos entre ella y Kerem. Recordemos que su relación no fue algo fugaz, sino que se consolidó con el tiempo, y en ella se veía esa admiración mutua, ese apoyo incondicional que ambos se profesaban. Además, Hande hizo hincapié en la importancia de la conexión profunda, de esa complicidad que va más allá de las palabras, de la que se siente en el alma. Y aquí es donde la mente se nos dispara, ¿verdad? Porque la conexión entre Hande y Kerem era palpable. En cada evento público, en cada foto juntos, en cada interacción en redes sociales, transmitían una energía y una sintonía que dejaban claro que lo suyo era algo especial. ¿Será que estas palabras son un reflejo de lo que aún siente o recuerda de esa conexión? Otra cosa que me llamó la atención fue cuando mencionó que el amor, cuando es verdadero, te da paz y te hace sentir segura. Habló de la importancia de sentirse en casa con la persona amada, de encontrar en ella tu refugio. Y si pensamos en los inicios de su relación, y en cómo se fueron mostrando al mundo, se veía esa vulnerabilidad compartida, esa autenticidad que generaba tanta empatía. Parecía que ambos encontraban en el otro ese espacio seguro del que ella ahora habla. Ahora, es cierto que Hande ha tenido otras relaciones después de Kerem, y es natural y saludable que así sea. Sin embargo, el impacto que tuvo la relación Kerem Bürsin-Hande Erçel en el público fue tal, que cada palabra de ella relacionada con el amor tiende a ser analizada bajo ese prisma. Y sinceramente, ¿quién no ha suspirado con la idea de una posible reconciliación? Lo que hace esto aún más intrigante es que recientemente Kerem Bürsin también ha hecho algunas declaraciones que, si bien no son directas, parecen resonar con el mismo sentimiento. Habló de la importancia de las personas que marcan tu vida, de las lecciones que aprendes de cada experiencia. Y aunque no lo ha dicho explícitamente, muchos interpretan que se refiere a momentos y personas significativas, y Hande sin duda es una de ellas. Ella, al ser preguntada sobre la posibilidad de volver a encontrar el amor, o sobre qué busca en una relación ahora, fue muy clara en que valora la honestidad, la lealtad y la inteligencia emocional. Dijo que ya no
Busca mariposas en el estómago sin fundamento, sino una conexión que sea sólida y duradera, basada en el respeto mutuo y en la admiración. Y aquí, de nuevo, los fans más acérrimos de la pareja Bursin-Ercel ven reflejada la madurez que él y ella han alcanzado como individuos y, quizás, como pareja. Lo fascinante de estas declaraciones es que Ande no está cerrando puertas, sino que está abriendo ventanas a nuevas posibilidades, pero con la experiencia y el aprendizaje que solo el tiempo y las vivencias pueden dar. Ella está proyectando una imagen de una mujer segura de sí misma, que sabe lo que quiere y, sobre todo, lo que no quiere. Y eso, señores y señoras, es algo admirable. ¿Y Kerem? Pues las señales de Kerem también son interesantes. Recientemente en algunas entrevistas, él ha sido un poco más reservado sobre su vida personal, pero ha dejado caer comentarios sobre la importancia de la paz interior y de rodearse de personas que te aporten. No son declaraciones públicas de amor a Ande, claro está, pero sí son un indicio de una evolución personal que muchos conectan con su etapa junto a ella. Es importante recordar que su ruptura, si bien fue dolorosa para muchos fans, también fue un proceso. Y en la vida las personas evolucionan, crecen y a veces, los caminos se separan para luego, quizás, reencontrarse de una forma diferente. Lo que Ande ha transmitido es una visión del amor madura, reflexiva, y eso es algo que creo que todos podemos valorar, independientemente de si eres fan de la pareja o no. Podríamos estar ante una situación donde, tras un tiempo de reflexión y crecimiento individual, ambos se dan cuenta de lo valioso que tuvieron. O quizás simplemente Ande está compartiendo su filosofía de vida actual y nosotros, los espectadores, somos quienes proyectamos nuestros deseos de verlos juntos nuevamente. Analicemos un poco más a fondo. Cuando Ande dice que el amor verdadero te empodera, ¿no les suena a la que Kerem siempre la animaba en sus proyectos, la elogiaba públicamente y la apoyaba en sus decisiones profesionales? Eso es empoderamiento en estado puro. Cuando habla de una conexión que se siente en el alma, ¿no recuerdan esa mirada cómplice que intercambiaban que parecía contar mil historias? Esa es una conexión que va más allá de lo superficial. Y no olvidemos que la industria del entretenimiento es compleja. Las presiones, los horarios, la exposición pública. Todo eso puede afectar una relación. Quizás, lo que antes no funcionó debido a esas circunstancias, hoy, con la madurez y la estabilidad que ambos han ganado, podría ser diferente. Ande no ha dicho extraño a Kerem, o me gustaría volver con él. Lo que ha hecho es pintar un cuadro del amor ideal para ella en este momento, y ese cuadro tiene muchos elementos que recuerdan a su relación con Kerem. Y eso es lo que genera toda esta expectativa y debate. Para concluir, y antes de que me dejen sus comentarios, quiero resumir los puntos clave que hemos tocado hoy. Ande Ercel, en una reciente entrevista, habló de su visión actual del amor. Describió un amor maduro construido sobre la paciencia, la comprensión, la conexión profunda y la seguridad mutua. Estas declaraciones, por su contenido y el momento en que se producen, han avivado las esperanzas de muchos fans de una posible reconciliación con Kerem Bürsin, dada la química y la conexión que ambos compartieron. Hemos analizado cómo sus palabras parecen resonar con la dinámica que se percibía en su relación, y cómo también hay indicios recientes por parte de Kerem que podrían sugerir una reflexión similar. En definitiva, lo que Ande nos ha dado son pistas, reflexiones que invitan a pensar. Y como siempre nosotros, los fans, tenemos la libertad de interpretar y de soñar. Lo importante es que ambos están en un momento de crecimiento personal, y eso es algo que sin duda, les beneficia a cada uno en su camino. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. De verdad, cada uno de ustedes es muy importante para mí y para el canal. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande se refería específicamente a Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué aspecto de sus declaraciones les pareció más significativo? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen like. Su like es una forma genial de apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso nos ayuda un montón a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta la próxima, mis queridos amigos. Cuídense mucho y amen con locura. Chao.